Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque estamos en tu casa. Te damos gracias porque de alguna u otra manera, Señor, tú has permitido que estemos aquí, Señor. Te pedimos en estos momentos que tu Espíritu Santo esté con cada uno de los que están aquí presentes. Y, Señor, también te pido que te quede con aquellas personas que por cualquier motivo, Señor, no pudieron estar acá. Te pedimos que nos acompañen y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy feliz sábado. A ver, con entusiasmo. Estoy feliz de encontrarme en esta mañana con ustedes. Después de que volvimos a abrir la iglesia, la segunda oportunidad de que puedo estar aquí, dándole la bienvenida a la casa de Dios. Y es un placer para mí es agradecer a Dios porque hoy podemos estar aquí. Sé que muchos de nuestros hermanos seguramente después van a ver este servicio de oración que va a ser grabado y se va a subir al canal de la iglesia. Saludar a todos los hermanos que van a verlo seguramente, que en este momento deben estar reunidos en las diferentes casas, otros seguramente teniendo la escuela sabática por Zoom, que puedan disfrutar de encontrarse en este día, ya sea en sus casas o lo que estamos aquí, en la casa de Dios, con nuestro Padre Celestial. Es diferente, ¿no? Es diferente estar en la casa o que estar acá, ¿no? Sabemos que Dios está en todos lugares, en todas partes, pero de manera especial, Él nos recibe en su casa en su día santo, ¿no? Y es un motivo de agradecimiento y regocijo. Bien, antes de continuar tenemos anuncio importante de parte de publicaciones, así que voy a pedir a María que se adelante y que nos comente cuál es ese anuncio. Buen día, hermanos, ¿cómo están? Feliz sábado. Más que nada, me paro aquí simplemente para que todos los hermanos puedan ver, para los que están en casa también, un anuncio importante. ¿Me bajo el abrigo? Perdón. Raro esto. Simplemente es para el tema de la suscripción, que es importante y muy diferente este año, para ya la suscripción 2022. Este año Casa Editora lo está haciendo a través de una inscripción web, ¿sí? Yo les voy a pasar todo el enlace, les voy a pasar todo lo que necesitan para saber, pero sepan que es simplemente ir anotándose, ¿sí?, a través de una dirección web, haciendo su pedido para lo que ustedes necesiten y hasta lo van a poder abonar a través de ese link, ¿sí? Yo lo voy a poder ver para que ustedes, si necesitan cambiar algo o registrar algo, ustedes lo puedan hacer. Y para la gente que por ahí o no tiene conectividad o no le encanta el internet, me pide ayuda y lo hacemos juntos, ¿sí? Pero tengan presente que ya lo vamos a estar compartiendo en el grupo de la Junta, en los grupos que ustedes tienen de escuela sabática o de oración. Por favor, compártanlo con los demás para que se puedan suscribir bien para lo que sería escuela sabática y devociones matinales para el 2022. Ya, ¿sí? Muchas gracias, feliz sábado. Gracias, María. Gracias, es importante tener presente la suscripción para ya sea escuela sabática y seguramente el matinal del próximo año. Siempre se hace esto con mucho tiempo de anticipación para hacer acopio, para que tengamos todo listo para poder recibir el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros todos los días. Hoy le estaba mencionando, le estaba dando la bienvenida y hoy tenemos la presencia de Valentín. Es la primera vez que Valentín nos está acompañando un sábado de mañana, así que saluda. La segunda. Bueno, la segunda vez que Valentín nos está acompañando un sábado de mañana, así que le damos la bienvenida de manera especial a Valentín. Esperamos que se pueda sentir a gusto y en familia, que eso es importante. Bien, vamos a
Gracias por recordarme, ¿no? Agradecer a Ángel Ayala, que junto a su esposa Débora nos están acompañando en esta mañana. Ángel es quien va a tener la meditación y que Dios pueda utilizarlo, que Dios pueda hablarnos a través de él, y agradecemos, ¿no?, su predisposición para llegarse hasta aquí, hasta nuestra iglesia. Vamos a adorar a Dios ahora a través de los diezmos y las ofrendas. Vamos a ver el Probadivet, así que vemos el video y después pedimos al diácono que se adelante. Probad y ved. Historia de hoy. Un invento de la iglesia. ¿Alguna vez se preguntó sobre el hecho de diezmar? ¿Por qué diezmo? ¿Quién me dice que tengo que dar el diezmo? ¿Cuándo se originó el diezmo? ¿Será que es algo que la iglesia inventó? ¿Tiene que ser el 10%? ¿Y si quiero dar más o menos? Bueno, así como el matrimonio o el sábado, el diezmo no es una invención de la iglesia. Fue establecido por Dios para toda la raza humana. Era una práctica común, incluso antes de existir la nación judía. Abraham y Jacob devolvían el diezmo, así lo confirma Levítico 27, versículos 30 al 32. Pero, ¿cómo puedo estar seguro de que el diezmo debe ser el 10% de mi salario o de los ingresos que tengo? La palabra diezmo es una traducción de la palabra hebrea maaser, que significa una décima o 10%. Ni más ni menos, 10%. Por lo tanto, cualquier otro porcentaje no puede llamarse diezmo. Es muy importante que verifique regularmente sus ingresos, lo reconozca como una bendición de Dios y calcule el 10%, un décimo de la bendición dada por Dios. Al devolver el diezmo y el pacto, abra su corazón a Jesús y pídale fuerzas para ser fiel, aunque los problemas y los sentimientos humanos quieran alejarlo del camino correcto. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero es Dios. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Vamos a pedir a Adrián que se adelante. Vamos a orar para pedir que Dios esté bendiciéndonos los diezmos y las ofrendas que hoy vamos a entregar en sus manos. Inclinamos nuestros rostros y oramos. Padre bendito que estás en los cielos, te queremos dar gracias porque en esta mañana podemos estar aquí en tu casa. Te queremos dar gracias, Señor, porque tú provees lo necesario para nuestras vidas. Y en esta mañana queremos dejar aquí en tus manos nuestros diezmos y las ofrendas que hemos apartado para tu causa. Que tú puedas bendecirlo, que tú puedas instruir, iluminar, Señor, a quienes van a administrar estos recursos, Señor, para el avance de tu obra. Te pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Padre amado, te agradezco por
Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Lo vamos a hacer a través del canto. Vamos a buscar el himno. ¿Qué estás haciendo por Cristo? ¿Qué estás haciendo por Cristo? Esperamos que los de audio puedan ubicar. Porque no. Ahí está. El 557. Luego de cantar, Débora nos va a dirigir en la oración. Nos ponemos de pie. ¿Qué estás haciendo por Cristo mientras vida te va? Sembrando está su palabra, ya durmiendo quizá. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy? Esperarás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? Te dio su gracia, tú que le darás. ¿Qué estás haciendo por Cristo, tu gran Rey y Señor? Cuidas el alma afligida, con gracia, ternura y amor. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy? Esperarás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? Te dio su gracia, tú que le darás. ¿Qué estás haciendo por Cristo? Pronto anochecerá. Ven sin tardar y trabaja, pues Cristo muy pronto vendrá. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy? Esperarás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? Te dio su gracia, tú que le darás. Estoy con Cristo a solas conversar, Él te espera con sincero amor. Todas tus lágrimas puede consolar. Entrégate en oración. Querido Dios que estás en el cielo, queremos agradecerte, Señor, porque en esta mañana podemos venir a tu casa de oración. Queremos agradecerte por todas las bendiciones que nos has dado en esta semana, por todas las pruebas. Queremos pedirte especialmente para que tu Espíritu Santo, Señor, esté con Ángel, que va a tener tu palabra, para que sean tuyas, Señor, las palabras que salgan de su boca. También pedirte, Señor, para que quites de nuestras mentes cualquier pensamiento que nos puedan distraer del mensaje que tienes para nosotros. Pedirte la compañía de tus santos ángeles y que nos dirijas en el resto de esta mañana. Todo lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
también momento de la adoración infantil. Así que prestar atención, chicos, y vamos a ver el video. Adoración infantil, tema 29. Compromiso con la misión para el 17 de julio de 2021. Hola, amiguitos. ¡Feliz sábado! Continuamos aprendiendo valores eternos. La Biblia cuenta de un hombre que temía a Dios, pero perseguía al pueblo de Dios pensando que hacía lo correcto. Un día, mientras iba por el camino a Damasco, se le apareció Jesús, como una luz bien fuerte. Le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa luz tan fuerte lo dejó ciego. Jesús le dijo que quería ayudarlo y presentarle las enseñanzas de su palabra. ¡Qué alegría fue para Saulo oír la voz de Jesús! Todo su odio y sus planes de persecución desaparecieron. Entregó su corazón a Jesús y Jesús lo transformó y le cambió su nombre por el de Pablo. Pablo llegó a ser un gran predicador. Sin temor iba de ciudad en ciudad, hablando del amor de Jesús y del cambio que se había realizado en su vida. Como era lejos, para ir caminando de un lugar a otro, Pablo comenzó a escribir cartas explicando a la gente el amor y la gracia de Cristo. Deseaba llevar el Evangelio al mundo lo más rápido posible. ¿Y saben cómo lo hacía? Su trabajo era hacer tiendas, carpas, y las vendía para obtener dinero para su comida. Tenemos que predicar el Evangelio a todo el mundo, ¿verdad?, pensaba Pablo. Por eso tenemos que hacer un plan de ofrendas. Cada uno debe pensar, planificar lo que va a dar. Esas ofrendas van a mantener la iglesia funcionando y una parte se dedicará a las misiones. Pablo avisaba por cartas cuándo pasaría por la ciudad. Ellos iban juntando las ofrendas desde el primer día de la semana, cada día, y la ponían en un cofre. Cuando Pablo pasaba, recogía todo y la obra de Dios iba creciendo. Dios nos da recursos para mantenernos y suplir nuestras necesidades, y debemos aprender a separar una cantidad para sostener también la obra de Dios. Los amigos de Pablo se comprometían con la predicación del Evangelio y estaban felices de dar su ofrenda. Nosotros también podemos apartar, además del diezmo, una parte de todo lo que recibimos para las ofrendas. Porque Dios ama al dador alegre. Repetimos nuestro versículo de hoy. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. 1 Corintios 16:2. Oremos agradeciendo a Dios por darnos lo que necesitamos cada día y pidiendo que nos ayude a dar con alegría para que los misioneros puedan llevar su palabra a todo el mundo. Recordemos orar por nuestros amigos y las tarjetas de orar para salvar. Hasta la próxima, amiguitos, que disfruten de un hermoso sábado con Jesús.
hermanos? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Feliz sábado, buen día. Bueno, yo creo que me conocen, la mayoría vengo desde Zárate, de acá unos 20 minutos más o menos, ¿no? ¿Ahí me escuchan? ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, quería compartir el mensaje esta mañana, gracias por la invitación que me ha llegado de parte de ustedes. Y quería también que más que nada, que no se tome como un... ¿Se puede? Genial, dale. Que más que nada no se tome como un sermón, algo, como quien diría, algo preparado, pero bien polentoso como vendría a ser, sino quiero que lo tomemos como una reflexión, ¿no? Una reflexión para cada uno de nosotros, para nuestra vida personal, espiritual, pero por sobre todas las cosas, yo entendí que estudiar la Biblia es una parte del crecimiento espiritual de cada uno. Y para eso quería que por ahí me acompañen un poquito en algunos pasajes de la Biblia, que no vamos a leerlos todos, sino que vamos a resumir, porque es algo que a menudo sabemos, leemos, que aprendimos, y que también los niños también recuerdan, ¿no? Yo le puse un título, no sé ponerle título a los sermones o a las reflexiones, pero yo le puse a este título, «Sos el plan de Dios». No sé cuántos de ustedes lo creen así, yo sí así lo creo. Cada uno de nosotros tenemos un objetivo, pero todo en un conjunto tenemos una misión, ¿no? Y que la misión concreta y directa es llevar el mensaje a todas aquellas personas que todavía no escucharon del nombre Jesús, ¿no? ¿Y quién es Jesús? De esa manera nuestra vida se va a ver reflejada en qué clase de Jesús creemos, ¿no? Y acá quería que me acompañen un poquito en Jonás, capítulo 1. Y vamos a... Por eso decía que los niños creo que conocen esta historia, ¿no? El famoso Jonás que se lo tragó el pez. Como es una historia que es bastante conocida, no vamos a leer todos los versículos, sino que vamos a hacer un repaso y de ahí vamos a obtener algunas enseñanzas para nuestra vida. Jonás, vamos a revisar un poquito el capítulo 1. Y del versículo 1 al 3, acá tenemos una misión que recibe Jonás. En esa misión hay un objetivo, pero en ese objetivo también hay una desobediencia. Lo podemos ver ahí en esos primeros 3 versículos. ¿Qué pasa cuando el ser humano desobedece? ¿O qué pasa cuando un niño desobedece? ¿No? O cuando un adulto desobedece. Creo que vienen las consecuencias, ¿no? En esas consecuencias las podemos ver un poquito del versículo 4 al 17. Y acá comienzan los problemas para Jonás. En el versículo 1 del capítulo 2 al 10, acá Jonás hace una súplica y le pide a Dios perdón, reconociendo su error. O sea, por qué motivo tomó la decisión de no ir hacia el lugar donde él le había indicado. Y a raíz de esto podemos sacar un montón de enseñanzas con Jonás, ¿no? A veces la desobediencia, tanto en el niño como en el adulto, son en diferentes niveles, ¿no? A veces cuando un niño desobedece al padre, el padre ¿qué es lo que hace? Lo corrige. Y en su manera, dependiendo la gravedad del problema, hay castigo, ¿no? Acá vemos también que cuando un ser humano se equivoca, ya por ahí la desobediencia en cuanto a las consecuencias son un poquito mayores, ¿no? Cuando cometemos un error grande, la consecuencia puede llegar a ser grande. Incluso esas consecuencias pueden llegar a perjudicar a quienes nos rodean. Acá yo puse otro subtítulo que significa lo siguiente: tenemos que vivir una vida práctica, ¿no? Generalmente se dice mucho que el cristiano es estudioso de la Biblia
Y generalmente también, por otro lado, hay un gran porcentaje de las personas que no creen en Dios que dicen que los cristianos son pura teoría, dicen, ¿no? O sea, tenemos varios bandos y también hay otros porcentajes de las personas que dicen que todo es mentira, ¿no? Que son historias, son fábulas. Pero quería que nos centremos un poquito en Mateo, que vayamos ahora a Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21 y 22. Y ahora vamos a ir desmenuzando de a poquito todo lo que vamos leyendo. En Mateo capítulo 7, versículo 21 y 22, dice lo siguiente: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Fíjense acá, ¿no? Como dos versículos nos pueden dar a conocer dos facetas de cristianismo, ¿no? Aquellos que hacen las cosas para Dios, aquellos que trabajan para Dios, pero descuidan que la voluntad de Dios es una sola, ¿no? A esto me refiero. Yo con el tiempo, hubo un momento en mi vida así espiritual, ¿no? En la cual yo ayudaba al club, era participante también del club, de aventureros, de conquistadores, podríamos decir también de JA. Tengo actualmente cargos en la iglesia y en su tiempo he tenido más cargos en la iglesia. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Cuándo va a ser el día en que mi vida espiritual esté bien? Decía yo, porque yo pensaba que porque tenía un cargo o algo, decía, bueno, dentro de todo no estoy tan mal. Y acá cuando hablamos del título este que dice que tenemos que vivir una vida práctica, me llevó a reflexionar mucho, ¿no? Por eso preparé este tema. Es algo que cada uno de nosotros tenemos que ir luchando, ¿no? Al ser humano le cuesta mucho la parte práctica, ¿no? Al ser humano le facilita mucho saber la Biblia, saber de Dios, saber cómo vivir una vida como a Dios le gusta, pero a la hora de la práctica es ahí cuando nos cuesta. Y acá viene la pregunta, ¿por qué será que nos cuesta? Acá en este versículo me puse a pensar mucho en cómo me fui analizando, ¿no? Analizando cómo fui yo creciendo en mi vida espiritual desde el primer día en que entré a la iglesia. Y me comparé, por eso busqué Jonás, ¿no? Me comparé con Jonás. Yo tenía una misión, y la misión está hasta el día de hoy, ¿no? Elegible para todos, que es ir y predicar el evangelio a todas aquellas personas que no conocen. El objetivo son las personas porque las personas, no todos creen en Dios, en el Dios que nosotros creemos. Y después está la parte que le tocó a Jonás, la primera, ¿no? La desobediencia. Y yo me puse a pensar también, digo, wow, yo también desobedecí a Dios y estoy desobedeciendo a Dios. Porque cuando yo sé que hay una oportunidad para presentar a Dios, huyo como Jonás, ¿no? Trato de evadir esa misión, ese objetivo. Después, por otro lado, cuando uno evade el objetivo, o sea, mira hacia un costado, huye, es ahí cuando vienen los problemas. Fíjense en que Jonás era un profeta de Dios y él huyó del objetivo que Dios le había encomendado y vinieron los problemas. Por eso vinieron los problemas ahí en el mar, en ese barco, con esas otras personas que estaban ahí, que bueno, después fue lanzado al mar. Luego lo agarró el pez enorme ese que estuvo ahí, y hasta llegó un momento donde yo decía, realmente el ser humano a veces tiene que llegar quizás hasta el fondo de los problemas para mirar hacia arriba, ¿no? Tiene que hundirse, pasar por un montón de situaciones difíciles para entender y tratar de comprender de que
la ayuda y la salvación viene de Dios. Creo que Jonás pasó por esa experiencia, ¿no? Y yo creo que ninguno de nosotros a esta altura quisiera ser Jonás, ¿no? En esa situación y quizás en otras peores. Pero yo hay algo que rescaté acá de Jonás en el capítulo 2 del versículo del 1 al 10, cuando él suplica y reconoce su error, ¿no? Él le pide a Dios que lo ayude, que lo trate de encaminar. Y es una de las maneras en las cuales nosotros podemos tenerlo como ejemplo eso. Cuando vemos que estamos en situaciones donde nos sentimos perdidos o que ya no tenemos fuerzas para continuar, es ahí cuando nosotros tenemos que tratar de hacer un pequeño esfuerzo por reconocer cómo Dios nos trajo hasta este lugar, ¿no? Y si nosotros desobedecimos en algún momento, es una cosa que parece mentira, ¿no? Pero sí, acá hay un versículo que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, ¿no? Y es un versículo con promesa, que nosotros si le pedimos a Dios, vamos a tratar de hacerle entender a Dios que sí, mirá, me equivoqué, necesito que me ayudes a restaurar mi vida, y de esa manera tratar de que las otras personas que me escuchan, que me siguen, puedan ver que yo tengo un Dios real. Después otra de las cosas que había notado también acá en mi pequeño resumen machete, le llamaría yo, que en Jonás, todo en el capítulo 3, ahí él cumple la misión, alcanza el objetivo, pero todo ¿por qué? Porque él obedeció a Dios. Quizás hay un montón de oportunidades que nosotros, o quizás hasta el día de hoy, hay ciertas cosas que nosotros no estamos haciendo bien, y de esa manera estamos demostrándole a Dios que no lo obedecemos, ¿no? Cada uno sabemos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras inclinaciones, pero sabemos también de que de la misma manera que tenemos problemas, Dios siempre nos ofrece la salida, ¿no? La solución. Y de la misma manera que Jonás tuvo que padecer todas esas situaciones terribles, él encontró la salida obedeciendo a Dios. Todo aquel que obedece a Dios obtiene bendición, obtiene recompensa, como quien lo podía llamar, y también obtenemos salvación. Y después quería que me acompañen un poquito a Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Yo voy a buscar también acá en la Biblia. Mateo capítulo 25, versículos 35 y 36. ¿Lo tenemos todo? ¿Sí? Dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Este versículo lo elegí porque el subtítulo que había puesto también es que tenemos que vivir una vida práctica, ¿no? ¿Cómo nosotros, por ejemplo, podemos llegar a tener una vida cristiana práctica? Este es uno de los versículos claves por ahí, ¿no? Ayudar a quien realmente lo necesita. Si nosotros salimos de acá y vemos en cualquier horario, ya sea noche, mañana, tarde, recorremos un poco la ciudad, vamos a ver esa necesidad, ¿no? Vamos a ver que hay personas que están en situación de calle, o hay personas que, por ejemplo, acá en Zárate, hace poco una familia que perdió todo, ¿no? O sea, se le quemó la casa porque se olvidaron ¿vieron esa estufa que tiene las dos velitas? La dejaron muy cerca del sillón, estaban durmiendo y bueno, se les incendió, perdieron todo. Y fíjense en que necesidad, cuando miramos hacia nuestro alrededor, hay por doquier. Hay un montón de personas que necesitan de nosotros. Y a todo esto, yo me formulé acá una pregunta, ¿no? Si nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, ¿por qué a veces somos indiferentes, ¿no? Y ahí puse una serie de ejemplos, ¿no? A veces porque estamos en nuestro lugar de confort, ¿no? Estamos tranquilos, nos sentimos bendecidos porque gracias a Dios tenemos un trabajo estable, tenemos familia,
o estamos bien en casa, calentitos, ¿no? O tranquilos. Y por ahí decimos, bueno, creo que Dios a mí me bendice y de esa manera yo estoy tranquilo hoy en día. Pero si vemos un poquito más allá de esas cosas, ¿no? Que esas bendiciones que Dios nos da, a veces también somos indiferentes porque yo noté esto, ¿no? Por el qué dirán también, ¿no? Ahí en el trabajo me ha tocado oportunidades en las que tenía que ayudar a un compañero, ya sea en cualquier diferente tarea de trabajo, y a veces los compañeros dicen, sí, no, pero se hace el cristiano, ayuda, qué sé yo, y cosas así, ¿no? Y a veces tenemos el miedo al qué dirán, es decir, sí, pero vos lo ves, va a la iglesia, va de traje, va a predicar, pero después va a la casa o va en el barrio o en cualquier otro lugar y es otra persona. A veces el cristiano tiene miedo a eso, ¿no? A que por los errores que comete no a realizar alguna obra de bien o ayudar. Después otra cosa que anoté, cargadas de aquellos que no nos conocen, esas burlas, ¿no? que a veces podemos llegar a sufrir como cristianos por parte de hacer algo bueno. Y todas esas cosas, yo la encerré en esa pregunta, ¿no? ¿Por qué a veces nosotros, sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos, ¿no? Por eso hay más ejemplos quizás, pero yo por ahí rescaté estos. Y quería que en esta mañana puedan comprender, ¿no? Que a pesar de todos los problemas que se lleguen a presentar, la idea del mensaje que Dios nos da en su palabra, hoy lo traje a través de Jonás, ¿no? Pero hay un montón de ejemplos. La obediencia a Dios es importante. Hoy, por ejemplo, estábamos escuchando acá, ¿no? Que Saulo, o sea, fue un profeta que perseguía al pueblo de Dios, pero Dios los transformó. ¿Por qué? Porque Él permitió, Él obedeció. Y si Él lo pudo hacer, nosotros también podemos. Nosotros también podemos ser transformados por Dios. Podemos transformar también todos aquellos problemas que tenemos, todas aquellas inclinaciones, adicciones, etcétera. La podemos transformar en algo bueno, ¿no? Podemos tratar de decirle a Dios, toma mi vida, cambiame, no quiero ser el mismo de antes, quiero que mi familia, mis hijos, mis amigos, compañeros de trabajo puedan ver otra persona en mí, pero solamente por tu transformación. Luego, como para ir finalizando, quería que repitamos el versículo que está en Mateo capítulo 7, versículo 21, ¿no? Mateo, capítulo 7, versículo 21. Y con este versículo vamos a ir terminando. Solamente el versículo 21, ¿saben por qué? Porque ahí dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quería rescatar solamente esa frase, ¿no? Hacer su voluntad. Si nosotros luchamos todos los días por hacer la voluntad de Dios, vamos a tener bendiciones y vamos a quizás tener nuestra iglesia capaz que más llena, ¿no? Solo hay que tratar de esforzarse un poquito más y si ustedes se ponen a pensar, la pandemia es como que hizo una pausa, ¿no? Hizo una pausa en cada uno de nosotros, porque yo lo que me di cuenta que antes de la pandemia en la iglesia había más gente, ¿no? Y ahora voy a decir, ¿por qué después de la pandemia hay poca gente? ¿En qué fallamos? Dice uno, ¿no? Y a veces no es uno el que falla, sino que las personas a veces se dejan llevar un poquito por las cosas que pasan a nuestro alrededor. Por ejemplo, hay una situación, por ejemplo, en nuestra iglesia acá en Zárate, de que al regresar, cuando se tocó el tema de regresar a los templos, se sentía ya en la mayoría que decía, otra vez tenemos que regresar a los templos, decía, otra vez las reuniones, ¿no? Y
y cuando en otra oportunidad tendríamos que estar felices por volver a encontrarnos, ¿no? Por ver a nuestros hermanos, verles la cara, a pesar de que tenemos ahora esta costumbre nueva de tener el barbijo, ¿no? Es importante a veces reunirnos, ¿no? Tratar de compartir juntos, porque hay uno de los versículos que dice que no dejemos de congregarnos, ¿no? No dejemos de estar calentitos ahí, tratar de vernos, compartir mensajes, etcétera. Una de las maneras más lindas que existe de compartir el Evangelio es cuando lo hacemos todos en grupo, ¿no? Y más allá de los problemas que podamos tener o diferencias entre hermanos, porque siempre lo va a haber, el mismo objetivo, no perderlo. Bueno, ese es el mensaje de esta mañana, que puedan ustedes reflexionarlo, fijar siempre la mirada en Jesús, en el objetivo que Él nos dio, que son las personas, y tratar de que nuestra vida pueda seguir creciendo, nuestra vida espiritual, ¿no? Y de esa misma manera vamos a obtener la victoria a través de la obediencia. Amén. Agradecemos a Ángel por la meditación de esta mañana. Vamos a finalizar este culto de adoración. Vamos a hacer cantando el himno 248, que mi vida entera esté. Nos ponemos de pie. pueda emplearnos en tu honor.
Padre nuestro que estás en el cielo, te queremos pedir, Señor, en esta mañana, que nos ayude, Señor, a poder obtener, Señor, de ti la bendición a través, Señor, de la obediencia. Te queremos pedir, Padre, que nos ayudes a tomar como ejemplo, Señor, de los profetas, Señor, que han desviado quizás su camino por miedo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a que por miedo, Señor, no también dejemos nuestra vida eterna de lado. Te pido, Padre, que nos ayudes a que podamos velar por aquellos que no conocen de ti, de quién eres, Señor. Y te queremos pedir, Padre, que nos acompañes a cada uno de nosotros en todo lo que resta de nuestra vida, para que podamos, Señor, tratar de alcanzar a aquellas personas, Señor, con amor, con ternura, y tratar de decirles, Señor, de que tú los esperas y que tienes un lugar preparado para ellos también como para nosotros. Por eso te pedimos, Padre, que nos acompañes a cada uno de nosotros en nuestros hogares, Señor, y que te quede con cada una de aquellas personas que no han podido venir. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Cuando